El pensamiento excesivo es una lucha silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo. Nos encontramos atrapados en nuestra mente, dándole vueltas a situaciones que, en muchas ocasiones, están completamente fuera de nuestro control. Es como una espiral interminable de dudas, miedos y escenarios hipotéticos que nos desgastan y nos roban la paz mental. Pero existe una forma de romper este ciclo, una antigua filosofía que nos ofrece herramientas para navegar las aguas turbulentas de nuestra mente, el estoicismo. Desde hace más de 2000 años, los estoicos han enseñado lecciones de vida que nos invitan a cambiar la forma en que vemos el mundo, a aprender a aceptar lo que no podemos controlar y a dirigir nuestra energía hacia lo que sí está en nuestras manos. El pensamiento excesivo no es algo nuevo. Los grandes filósofos estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca ya reflexionaban sobre este problema humano y nos dejaron guías prácticas para superarlo. Hoy, exploraremos esas lecciones, esas verdades que, aunque antiguas, siguen siendo increíblemente relevantes en nuestra vida moderna. Vamos a sumergirnos en la primera lección fundamental que nos enseñan los estoicos, la identificación del pensamiento excesivo como una ilusión, como una distorsión de la realidad que nuestra mente crea. Entender esto es el primer paso para liberarse de esa prisión mental. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de pensamientos, esta es tu oportunidad para aprender cómo tomar control de tu mente y encontrar la calma que tanto deseas. El pensamiento excesivo no es más que una ilusión creada por nuestra mente. Esta ilusión es tan poderosa que, a menudo, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en ella. Nos sentimos completamente absorbidos por los pensamientos, como si fueran una realidad inescapable. Pero la verdad es que la mayoría de las cosas que nos preocupan no son más que construcciones de nuestra propia imaginación. Esto es algo que los estoicos entendieron muy bien. Como decía Epicteto, no nos perturban los hechos, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Para comprender la profundidad de esta enseñanza, debemos empezar por darnos cuenta de cómo funciona el pensamiento excesivo. Todo comienza con un simple evento, una pequeña preocupación que normalmente no tendría mayor impacto. Tal vez recibes un mensaje ambiguo de un amigo, o te enfrentas a una situación incierta en el trabajo. En lugar de dejarlo pasar, tu mente empieza a darle vueltas. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Habrá algo más detrás de esas palabras? ¿Y si estoy haciendo algo mal? De un pensamiento pequeño, surge un torrente de preocupaciones, todas construidas sobre suposiciones. Lo interesante es que este proceso ocurre casi automáticamente. Apenas somos conscientes de que estamos generando toda una narrativa alrededor de un solo evento. Nuestra mente empieza a conectarse con otros recuerdos, con otras preocupaciones similares del pasado, y antes de que nos demos cuenta, estamos enredados en una red de pensamientos que se alimentan unos a otros. Este es el poder de la ilusión, no es real, pero se siente real. Y es ahí donde radica el peligro del pensamiento excesivo. El estoicismo nos enseña a desafiar esta ilusión. A preguntarnos, ¿es esto realmente cierto? Una técnica fundamental que los estoicos utilizaban era la de poner a prueba los pensamientos, cuestionarlos con rigor. Si estás atrapado en un ciclo de pensamientos negativos, pregúntate, ¿esto es un hecho o es solo mi percepción? Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió muchas veces sobre la importancia de distinguir entre lo que es real y lo que es simplemente una interpretación. Al hacer esto, podemos empezar a desmantelar la espiral de pensamientos excesivos. Otro aspecto clave es que el pensamiento excesivo suele estar basado en la anticipación de problemas futuros. Nos preocupamos por lo que podría pasar, por lo que tal vez nunca ocurra. El estoicismo, en cambio, nos invita a centrarnos en el presente, en lo que está sucediendo ahora. Porque, como decía Séneca, el hombre sufre más en la imaginación que en la realidad. La mayoría de nuestras preocupaciones no son más que miedos infundados sobre el futuro. Al volver al presente, al concentrarnos en lo que está sucediendo en este momento, reducimos el poder de esos pensamientos exagerados. Además, es importante entender que el pensamiento excesivo tiende a alimentarse a sí mismo. Cuanto más tiempo pasas dándole vueltas a un problema, más grande se vuelve en tu mente. El pequeño inconveniente que al principio no parecía importante, de repente se convierte en algo inmenso, en una fuente de angustia y ansiedad.
El estoicismo nos enseña a cortar ese ciclo de raíz. Cuando identificamos que estamos atrapados en la espiral del pensamiento excesivo, debemos detenernos, respirar y preguntarnos, ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? Esta simple pregunta nos ayuda a poner las cosas en perspectiva y a ver que, en la mayoría de los casos, nuestras preocupaciones no son tan graves como parecen. El pensamiento excesivo es una trampa que crea nuestra mente, pero una vez que somos conscientes de ella, podemos empezar a escapar. Los estoicos nos dan las herramientas para hacerlo: observar nuestros pensamientos, cuestionarlos y recordar que, en última instancia, no son más que percepciones, no realidades objetivas. Al aprender a ver el pensamiento excesivo como lo que es, una ilusión, comenzamos a recuperar el control de nuestra mente y a liberarnos de la ansiedad que nos provoca. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo, que juega un papel crucial en la superación del pensamiento excesivo, es la llamada dicotomía del control. Esta lección es el pilar fundamental sobre el que se construye gran parte de la filosofía estoica. Los estoicos creían que una de las causas principales del sufrimiento humano era la tendencia a preocuparse por cosas que están fuera de nuestro control. Sin embargo, a través de la dicotomía del control, aprendemos a dividir nuestras preocupaciones en dos categorías: lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Al hacerlo, liberamos nuestra mente del peso innecesario. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus Meditaciones: de todo lo que ocurre, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no lo están. Este principio es tan simple como profundo. Cuando empiezas a aplicar la dicotomía del control en tu vida, te das cuenta de cuántos de tus pensamientos giran en torno a cosas que no puedes cambiar. Te preocupas por lo que los demás piensan de ti, por las decisiones de otros, por las circunstancias externas como el clima, la economía o el destino. Pero ninguna de estas cosas está realmente en tus manos. Es fácil caer en la trampa de pensar que, de alguna manera, si reflexionamos lo suficiente, podremos influir en esas cosas. Creemos que, si seguimos pensando en el problema, encontraremos una solución mágica. Pero el estoicismo nos enseña que esto no es más que otra ilusión. Epicteto lo decía claramente: lo que está fuera de tu control no te pertenece. Pensar en lo que no puedes cambiar es una pérdida de tiempo y energía. Lo que sí está bajo nuestro control, y aquí es donde radica el verdadero poder del estoicismo, es cómo respondemos a las situaciones. Nuestra actitud, nuestras acciones, nuestras emociones, eso es lo único que realmente controlamos. Al centrarnos en lo que está dentro de nuestro control, rompemos el ciclo de pensamiento excesivo. Dejamos de preocuparnos por el futuro, por lo que los demás hacen o piensan, y empezamos a concentrarnos en lo que podemos hacer ahora mismo. Esto no solo nos da claridad mental, sino que nos proporciona un sentido de empoderamiento. Imagina que estás preocupado por una conversación difícil que tendrás con tu jefe mañana. Tu mente empieza a divagar: ¿qué pasará si no le gusta lo que digo? ¿Y si me despiden? ¿Cómo podré pagar mis cuentas? Este es un ejemplo clásico de pensamiento excesivo, donde las preocupaciones se multiplican. Pero, si aplicas la dicotomía del control, te preguntas: ¿qué de todo esto está bajo mi control? La respuesta es simple: puedes controlar cómo te preparas para la conversación, cómo reaccionas en el momento y cómo manejas tus emociones. Todo lo demás, la reacción de tu jefe, el resultado de la conversación, está fuera de tu control. Cuando comprendes esto, liberas tu mente del peso de lo incierto y te concentras en lo que realmente puedes hacer. Esta perspectiva cambia radicalmente la forma en que abordas los problemas. El pensamiento excesivo pierde su fuerza cuando te enfocas únicamente en lo que puedes controlar. Lo que los demás piensen o hagan deja de ser relevante para tu paz mental. Lo único que importa es cómo tú eliges actuar y responder a las circunstancias. La dicotomía del control también nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar. En lugar de resistirnos a las situaciones externas, aprendemos a abrazarlas con serenidad. Los estoicos hablaban de amor fati, el amor al destino. Esto significa que, en lugar de luchar contra las circunstancias, aceptamos que todo lo que sucede es parte de un orden más grande, incluso si no lo entendemos completamente. Esta aceptación nos libera del estrés y la ansiedad del pensamiento excesivo.
En lugar de preocuparnos por lo que podría pasar, aprendemos a fluir con la vida, con la confianza de que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que está bajo nuestro control. Para los estoicos, la clave para superar el pensamiento excesivo no se encontraba solo en la teoría filosófica, sino en la práctica diaria. Una de las herramientas más poderosas que empleaban era el desapego emocional. Este concepto puede sonar frío al principio, pero en realidad es un enfoque profundamente liberador. El desapego emocional no significa volverse indiferente o insensible, sino aprender a no dejar que nuestras emociones dominen nuestro juicio y controlen nuestra paz mental. El problema con el pensamiento excesivo es que muchas veces está impulsado por emociones intensas como la ansiedad, el miedo, la culpa o el arrepentimiento. Estas emociones actúan como gasolina en el fuego de los pensamientos repetitivos, haciéndolos más intensos y difíciles de apagar. Sentimos que estamos a merced de nuestros sentimientos, incapaces de escapar de su influencia. Pero los estoicos enseñaban que podemos entrenar nuestra mente para despegarnos de esas emociones, observándolas desde una distancia. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía: nos afligimos no por lo que sucede, sino por nuestra interpretación de lo que sucede. Esto nos lleva a una reflexión crucial: no son los eventos en sí los que nos causan sufrimiento, sino la emoción que les asociamos. Si podemos aprender a observar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas, si podemos tomar una pausa antes de dejarnos llevar por esos sentimientos, entonces habremos dado un paso enorme hacia la libertad mental. Una técnica práctica que los estoicos recomendaban era el ejercicio de la autoobservación emocional. Consiste en notar cuando una emoción está comenzando a apoderarse de ti. Tal vez sientas ansiedad antes de una reunión importante, o frustración por una discusión que tuviste con un ser querido. En lugar de sumergirte en esos sentimientos, los estoicos sugieren que los observes con calma, como si estuvieras viendo una escena desde afuera. Pregúntate: ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde viene esta emoción? Simplemente al hacerte estas preguntas, empiezas a tomar distancia de la emoción, dejando de estar completamente atrapado por ella. Imagina que tu mente es como un río y tus emociones son como ramas flotando en la corriente. Si te aferras a esas ramas, te arrastrarán con la corriente, llevándote a una cascada de pensamientos negativos. Pero si las observas desde la orilla, sin aferrarte a ellas, puedes verlas pasar sin que te arrastren. Este es el poder del desapego emocional. Sin embargo, practicar este desapego no significa que debas reprimir tus emociones o ignorarlas. Al contrario, los estoicos creían que todas las emociones tienen un propósito. El objetivo es permitir que las emociones existan, pero sin dejarlas gobernar tu vida. Si sientes ansiedad, en lugar de luchar contra ella o tratar de evitarla, puedes observarla y reconocerla. Estoy sintiendo ansiedad porque me preocupa lo que pueda suceder, pero no dejaré que esta preocupación me controle. Esta simple afirmación puede cambiar radicalmente tu relación con tus emociones. Marco Aurelio también nos enseñó sobre la impermanencia de las emociones. Todo lo que sentimos es temporal. Ninguna emoción, por intensa que sea, durará para siempre. Al comprender esto, podemos aprender a no darle tanta importancia a nuestros estados emocionales. Cuando nos encontramos atrapados en un ciclo de pensamiento excesivo, muchas veces actuamos como si esos pensamientos y emociones fueran permanentes, como si esa preocupación nunca fuera a desaparecer. Pero los estoicos nos recuerdan que, así como las olas del mar vienen y se van, nuestras emociones también lo hacen. El desapego emocional no es algo que se logre de la noche a la mañana. Requiere práctica diaria. Cada vez que notes que una emoción fuerte está comenzando a dominarte, puedes practicar este desapego, observándola con calma y recordando que no eres esa emoción, que tienes el poder de decidir cómo responder a ella. Con el tiempo, este hábito te ayudará a romper el ciclo del pensamiento excesivo y te permitirá vivir con más serenidad. Otra herramienta clave que los estoicos utilizaban para cultivar el desapego emocional es el concepto del amor fati, el amor al destino. En lugar de resistirnos a lo que nos sucede, los estoicos nos invitan a abrazar todo lo que la vida nos trae, incluso lo que inicialmente parece negativo. Séneca nos dice: acepta con alegría lo que el destino te ha dado, porque todo lo que sucede es para tu bien. Este nivel de aceptación puede parecer difícil al principio,
pero cuando lo adoptas, te das cuenta de que mucho del sufrimiento que experimentamos proviene de nuestra resistencia a las circunstancias, no de las circunstancias en sí. Por ejemplo, si has tenido un mal día en el trabajo, en lugar de dejar que la frustración y el resentimiento te dominen, puedes practicar el amor fati. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede este desafío hacerme más fuerte, más sabio, más resiliente? Al cambiar tu enfoque, empiezas a ver cada experiencia como una oportunidad de crecimiento, en lugar de una fuente de angustia. De esta manera, no solo te liberas del pensamiento excesivo, sino que también encuentras un sentido de propósito y significado en cada evento de tu vida, por difícil que parezca. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es el memento mori, que significa recuerda que morirás. A simple vista, esta frase puede parecer sombría o incluso inquietante, pero para los estoicos era una herramienta esencial para mantener la mente enfocada en lo que realmente importa y liberarse del peso del pensamiento excesivo. Al reflexionar sobre la inevitabilidad de la muerte, no con temor, sino con aceptación, los estoicos aprendían a valorar más el presente y a dejar de preocuparse por asuntos triviales. Cuando caemos en el ciclo del pensamiento excesivo, muchas veces estamos preocupados por el futuro o atrapados en el pasado. Tal vez nos estemos castigando por decisiones pasadas o anticipando posibles desastres que nunca sucederán. En ambos casos, estamos desperdiciando el presente, viviendo en una realidad imaginaria creada por nuestra mente. Aquí es donde el memento mori se convierte en un poderoso recordatorio. Si reconocemos que nuestra vida es limitada, que el tiempo es nuestro recurso más valioso y que cada momento cuenta, nos volvemos más conscientes de cómo usamos nuestro tiempo mental y emocional. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos del mundo antiguo, escribió extensamente sobre el memento mori en sus meditaciones. A pesar de tener el control de un vasto imperio, él comprendía que ni su poder ni su riqueza le darían inmunidad contra la muerte. Reflexionaba regularmente sobre la naturaleza transitoria de la vida, y esto le ayudaba a mantener una perspectiva clara sobre sus responsabilidades y preocupaciones diarias. Él decía, vive cada día como si fuera el último, sin frivolidad, sin distracción, sin fingimiento. Cuando adoptamos esta perspectiva, empezamos a darnos cuenta de que muchas de las preocupaciones que ocupan nuestra mente no merecen la energía que les damos. Nos preocupamos por lo que otros piensan de nosotros, por si cometimos un error menor, por si algo en el futuro podría salir mal. Pero cuando reflexionamos sobre nuestra mortalidad, estas preocupaciones palidecen. Nos damos cuenta de que, en el gran esquema de la vida, muchos de estos pensamientos que nos atormentan carecen de verdadero peso. Nos liberamos de la prisión del pensamiento excesivo al enfocarnos en lo que realmente importa, el presente. La práctica del memento mori no se trata de vivir con una sensación constante de fatalidad. Al contrario, se trata de vivir con más intensidad y plenitud. Al recordar que nuestra vida tiene un final, aprendemos a apreciar cada día, a valorar cada interacción y a centrarnos en lo que realmente nos hace felices y realizados. Esto nos permite deshacernos de las preocupaciones innecesarias y de los pensamientos repetitivos que no nos sirven. Un ejemplo cotidiano de cómo el memento mori puede ayudarnos a superar el pensamiento excesivo es cuando nos encontramos preocupados por una discusión o conflicto con otra persona. Tal vez le damos vueltas al conflicto en nuestra mente, pensando en lo que deberíamos haber dicho o preocupándonos por cómo la otra persona percibe la situación. Pero si en lugar de eso reflexionamos sobre el hecho de que tanto nosotros como esa persona somos mortales, que nuestras vidas son limitadas y que cualquier conflicto es pasajero, entonces esa preocupación pierde su fuerza. Nos damos cuenta de que la vida es demasiado corta para pasar tanto tiempo en pensamientos negativos sobre lo que ya pasó o lo que podría pasar. Al adoptar esta perspectiva, podemos encontrar paz y soltar el conflicto. La historia de Epicteto, otro de los grandes filósofos estoicos, también nos ofrece un poderoso ejemplo de cómo el memento mori puede transformar nuestra forma de pensar. Epicteto, que nació esclavo, aprendió a aceptar su destino con serenidad y dignidad, reconociendo que no podía controlar las circunstancias externas, pero sí su propia mente y reacciones. Enseñaba que al recordar la muerte, nos volvemos menos susceptibles a las distracciones mundanas y más centrados en vivir una vida de virtud y propósito.
Uno de los ejercicios más recomendados por los estoicos para integrar el memento mori en nuestra vida diaria es simplemente tomar un momento cada día para reflexionar sobre nuestra mortalidad. Esto no debe hacerse de manera mórbida, sino como un recordatorio amable de que nuestra vida es preciosa precisamente porque no es infinita. Puedes hacerlo al comienzo del día, al final, o en cualquier momento en que sientas que el pensamiento excesivo está tomando el control. Pregúntate, si este fuera mi último día, ¿qué haría diferente? Esta simple pregunta tiene el poder de cambiar completamente tu perspectiva y ayudarte a vivir con más enfoque y propósito. Este ejercicio también te ayuda a practicar el desapego, otro de los pilares del estoicismo. Al aceptar la inevitabilidad de la muerte, también aprendemos a no aferrarnos tan desesperadamente a las cosas que no podemos controlar. El pensamiento excesivo a menudo surge cuando intentamos controlar lo incontrolable, cuando nos aferramos a la ilusión de que podemos evitar el dolor, el cambio o la incertidumbre. Pero al recordar que la vida es impredecible y que la muerte es segura, aprendemos a soltar esa necesidad de control y a vivir con más fluidez y aceptación. El memento mori, entonces, no es solo un recordatorio de nuestra mortalidad, es una herramienta práctica para liberar nuestra mente del peso del pensamiento excesivo y vivir con más paz, enfoque y gratitud. Cada vez que sientas que tu mente está atrapada en una espiral de pensamientos, recuerda, la vida es demasiado breve para desperdiciarla en preocupaciones innecesarias. Vive el presente con total atención y aprecia cada momento, porque es único e irrepetible. La disciplina mental es un pilar clave en el estoicismo para superar el pensamiento excesivo y encontrar paz interior. Los antiguos estoicos entendían que la mente, al igual que el cuerpo, debe ser entrenada para resistir las distracciones, las preocupaciones y las emociones perturbadoras. Esta disciplina consiste en aprender a tomar el control de nuestros pensamientos, en lugar de permitir que ellos nos controlen a nosotros. Cuando los pensamientos negativos o abrumadores aparecen, el estoico no los evade ni los suprime de manera forzada, en cambio, los observa con calma y distancia, sin dejarse llevar por ellos. Es un proceso de autoconciencia constante, donde se desarrollan habilidades para reconocer que los pensamientos no son hechos, sino interpretaciones pasajeras de nuestra realidad. Imagina la mente como un río lleno de corrientes fuertes. En lugar de dejarse arrastrar por ellas, el estoico se mantiene firme en la orilla, observando cómo fluyen. Entiende que intentar detener las corrientes es inútil, pero también sabe que no tiene por qué sumergirse en ellas. Así, cada pensamiento que surge no es visto como una amenaza, sino como una oportunidad para practicar la autodisciplina. La mente disciplinada aprende a distinguir entre lo que merece atención y lo que es simplemente ruido mental. Este enfoque no es fácil ni inmediato, requiere práctica constante y paciencia. A través de la meditación y la reflexión diaria, el estoico fortalece su capacidad de dirigir su atención hacia lo que realmente es útil y constructivo, mientras deja que lo innecesario se desvanezca. Al cultivar esta disciplina mental, la persona se libera de las ataduras del exceso de pensamientos, dejando espacio para la claridad, el enfoque y la serenidad. En la vida diaria, aplicar la disciplina mental significa ser consciente de cómo reaccionamos ante los problemas, las preocupaciones o las situaciones que escapan a nuestro control. En lugar de obsesionarnos con los y si o las situaciones hipotéticas, la mente disciplinada se ancla en el presente, enfocándose en lo que realmente puede hacer en este momento. Este enfoque brinda una sensación de poder personal y control, ayudando a reducir la ansiedad y el estrés, ya que la mente ya no está abarrotada por pensamientos caóticos. Otra enseñanza poderosa del estoicismo para superar el pensamiento excesivo es la aceptación radical de la realidad. Este concepto se basa en la idea de que gran parte del sufrimiento mental proviene de nuestra resistencia a las cosas tal como son. En lugar de aceptar la realidad de lo que ocurre a nuestro alrededor, a menudo nos obsesionamos con cómo nos gustaría que fueran las cosas o nos preocupamos por escenarios que escapan a nuestro control. Este conflicto entre nuestras expectativas y la realidad genera una gran cantidad de pensamientos innecesarios que nos mantienen atrapados en un ciclo de preocupación y ansiedad. Para los estoicos, la aceptación no significa resignación o pasividad. Al contrario, es una postura activa y consciente de observar las circunstancias tal como son y no como desearíamos que fueran.
Epicteto enseñaba que la verdadera libertad proviene de aceptar que no tenemos control sobre lo que ocurre externamente, pero sí sobre cómo respondemos internamente. Es en esa respuesta interna donde radica nuestro poder. La aceptación radical nos permite liberarnos del sufrimiento que proviene de querer cambiar lo inmutable. En la vida cotidiana, esto significa dejar de preocuparnos por eventos del pasado que no podemos cambiar, o por situaciones futuras que aún no han ocurrido. Por ejemplo, si cometemos un error, en lugar de obsesionarnos con lo que podríamos haber hecho diferente, un enfoque estoico nos invita a aprender de la experiencia y a seguir adelante. De esta manera, la mente se libera de la carga del arrepentimiento o la anticipación, lo que reduce significativamente el exceso de pensamientos. Aceptar la realidad no significa renunciar a nuestros objetivos o a nuestros valores, sino entender que hay fuerzas fuera de nuestro control que influyen en el resultado de nuestros esfuerzos. Al reconocer esto, aprendemos a actuar con serenidad y determinación, sin dejarnos llevar por el miedo o la incertidumbre. La aceptación nos brinda claridad mental, permitiéndonos concentrarnos en lo que realmente importa y dejando de lado las distracciones que nos agobian. Este enfoque también es útil en situaciones interpersonales. A menudo, gastamos gran parte de nuestra energía mental preocupándonos por lo que otros piensan o cómo reaccionarán ante nuestras acciones. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las percepciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra propia respuesta a esas percepciones. Al aceptar que no podemos agradar a todo el mundo ni controlar las opiniones ajenas, nos liberamos de una fuente constante de pensamientos obsesivos y ansiedad social. En el marco del estoicismo, una estrategia crucial para superar el pensamiento excesivo es el establecimiento de límites personales. Los estoicos creían que para mantener una mente equilibrada y enfocada, es esencial definir y respetar ciertos límites en nuestras interacciones y en la manera en que consumimos información. Estos límites actúan como barreras protectoras que nos ayudan a preservar nuestra paz interior y a evitar el sobrecargamiento mental. El primer paso para establecer límites personales es identificar qué aspectos de nuestra vida están contribuyendo al pensamiento excesivo. Esto podría incluir la exposición a noticias negativas constantes, la interacción con personas que drenan nuestra energía emocional, o la carga de responsabilidades que asumimos sin la debida reflexión. Reconocer estos factores es crucial para implementar límites que prevengan el desgaste mental. Por ejemplo, si te das cuenta de que el tiempo que pasas en las redes sociales está generando ansiedad y pensamientos repetitivos sobre cómo te perciben los demás, establecer un límite en el tiempo que dedicas a estas plataformas puede ser una solución efectiva. Puedes programar periodos específicos para revisar redes sociales y comprometerte a no acceder a ellas fuera de esos tiempos. Este tipo de límite no solo ayuda a reducir la sobrecarga de información, sino que también te permite concentrarte en actividades que realmente aporten valor a tu vida. Además, establecer límites en las relaciones interpersonales es igual de importante. Es esencial rodearse de personas que apoyen tu crecimiento personal y te proporcionen un entorno positivo. Si encuentras que ciertas relaciones son perjudiciales para tu bienestar mental, es válido poner límites claros sobre el tiempo y la energía que les dedicas. Esto no significa cortar relaciones de manera abrupta, sino gestionar la forma en que interactúas con esas personas para proteger tu salud mental. Los límites personales también se extienden a la autoexigencia. A menudo, nos imponemos estándares poco realistas o asumimos responsabilidades excesivas, lo que contribuye al pensamiento excesivo y al estrés. Aprender a decir no y a establecer expectativas razonables para nosotros mismos es un acto de autocuidado. Reconocer y respetar tus propios límites es una forma de cuidar tu salud mental y de garantizar que te enfoques en lo que realmente importa. Implementar y mantener estos límites requiere disciplina y autoobservación constante. La práctica diaria de reflexionar sobre cómo los límites establecidos están funcionando y hacer ajustes según sea necesario te ayudará a fortalecer tu capacidad para manejar el pensamiento excesivo. Al final, estos límites no solo protegen tu paz mental, sino que también te permiten vivir de manera más auténtica y alineada con tus valores. Una herramienta adicional en el estoicismo para manejar el pensamiento excesivo es la práctica de la gratitud diaria. La gratitud, al enfocarse en lo positivo en lugar de lo negativo,
actúa como un antídoto contra la tendencia a rumiar sobre lo que no está bajo nuestro control. Los estoicos reconocen que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias externas, siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas y en qué enfocamos nuestra atención. La práctica de la gratitud diaria implica tomar unos momentos cada día para reflexionar sobre las cosas por las cuales estamos agradecidos. Esta simple pero poderosa práctica puede transformar nuestra perspectiva, ayudándonos a centrarnos en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta. Cuando hacemos un esfuerzo consciente por identificar y valorar lo positivo en nuestra vida, reducimos el espacio mental que dedicamos a las preocupaciones y al pensamiento excesivo. Para integrar la gratitud diaria en tu rutina, puedes empezar o terminar cada día escribiendo en un diario 3 cosas por las que estás agradecido. Estas no tienen que ser grandes o monumentales, pueden ser pequeños momentos de alegría o confort que a menudo pasamos por alto. La clave es ser específico y genuino en tu agradecimiento. Este ejercicio no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también reconfigura tu mente para enfocarse en el presente y en lo positivo, alejándola de patrones de pensamiento destructivos. Además de mantener un diario de gratitud, también puedes incorporar prácticas de gratitud en tu vida diaria. Por ejemplo, al comenzar una conversación con un ser querido, puedes expresar agradecimiento por su presencia en tu vida. O, al enfrentar un desafío, puedes recordar y agradecer por las habilidades y recursos que tienes para superarlo. Estas pequeñas prácticas refuerzan la actitud de gratitud y te ayudan a mantener una mentalidad positiva y resiliente. La gratitud diaria actúa como un complemento eficaz a las otras estrategias estoicas, como la aceptación de la realidad y el establecimiento de límites personales. Juntas, estas prácticas fortalecen tu capacidad para manejar el pensamiento excesivo y vivir de una manera más equilibrada y consciente. La gratitud no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también te proporciona una perspectiva más amplia y apreciativa de la vida. Si encontraste útil esta guía sobre cómo superar el pensamiento excesivo con el enfoque de la filosofía estoica, no olvides darle un like al vídeo y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido valioso sobre el estoicismo y el crecimiento personal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar ofreciendo contenido que te ayude a vivir una vida más plena y consciente. Gracias por acompañarnos.